Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que les guste y se suscriban a mi canal. En este video vamos a tejer a crochet con ganchillo este suétercito para niños y niñas de más o menos 6 a 9 meses. Está bien fácil de tejer, lo pueden tejer más grande o más pequeño desde un bebé de 0 a 3 meses hasta más o menos 12 a 18 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También en la caja de información les voy a dejar el link del pantaloncito para que haga conjunto. Pues bueno, comencemos con el paso a paso. También no olviden suscribirse, activar la campanilla, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de 3 milímetros. Pues bueno, aquí para empezar tengo 60 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 31 centímetros, que son más o menos 12.25 pulgadas. Si ustedes tienen 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen con el siguiente paso. Ahora aquí a estas 60 cadenas le voy a agregar una cadena más. En la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas al modo de terminar con un total de 60 puntos bajos. Continúen así por esta primera vuelta y nos vemos al final. Ok, tengo un total de 60 puntos bajos para esta primera vuelta, así es que ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a unir con el primer punto bajo. Aquí miren, vamos a meter el gancho así por las dos barritas, en el primero, y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora aquí miren, lo que voy a hacer es, voy a hacer 3 cadenas. Y en este mismo punto, que es el primer punto donde nos unimos, voy a hacer un punto alto. Ahora aquí vamos a poner unos marcadores porque vamos a marcar las mangas, el delantero, la otra manga y la parte de atrás. Así es que aquí, miren, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a contar 11 puntos bajos, no incluyendo este primero. Así es que en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en este punto que sigue voy a poner este marcador de puntos. Ahí. Ahora, aquí voy a marcar 17 puntos. Así es que en el siguiente, después del marcador, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y en el punto bajo que sigue, que es el 18, voy a poner un marcador. Ahí está. Ahora aquí vamos a marcar la otra manga, así es que voy a contar 11. Después del marcador voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el punto número 12, que es el que sigue, voy a poner este marcador. Ahora aquí tengo que tener 17 puntos aquí. Después del marcador está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Perfecto. Ahí está. Así es que aquí, cuando terminemos de aquí, bueno, y aquí vamos a saber que este es el inicio de vuelta. Así que nada más lo voy a poner ahí en un ladito. Ahora, aquí ya tenemos la primera esquina. Así es que aquí voy a trabajar estos 11 puntos altos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos altos. Ahora, en el siguiente punto donde está este marcador de puntos, voy a hacer 2 puntos altos en este mismo punto. Voy a hacer 1 y 2. Ahora voy a quitar este marcador de punto aquí y lo voy a poner en el centro de estos dos que acabo de hacer.
Ahí. Ahora voy a continuar y voy a hacer estos 17 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos altos. Y en el punto bajo que sigue voy a quitar este marcador, voy a hacer 2 puntos altos en este mismo punto, 1 y 2, y voy a poner el marcador en medio de estos 2 puntos altos que acabo de hacer. Ahí está. Ahora ustedes van a continuar y van a terminar el resto. Aquí ustedes van a hacer 11 puntos altos y luego van a hacer 2 puntos altos, así como hice aquí, y luego van a poner el marcador en el centro de esos 2 y luego van a terminar con estos últimos 17 puntos altos. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta, hice mi último grupo de 17 puntos altos. Si contamos cada uno de los puntos altos, incluyendo las 3 cadenas aquí, tengo un total de 64 puntos altos. Ahora, para terminar esta vuelta, nos vamos a ir aquí a un lado donde están las 3 cadenas, miren ahí, y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas siempre van a contar como un punto alto. Ahora, en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Miren, ahí está. Ahora, tengo el primer punto alto de los 2 que hicimos al inicio, incluyendo las cadenas aquí, miren. Encima de este punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora, en el punto alto que sigue, voy a hacer un punto alto en realce por frente. Punto alto encima del que sigue. Punto alto en realce por frente en el siguiente. Todos estos puntos altos en realce que vamos a hacer van a ser por frente. Encima del punto alto que sigue voy a hacer un punto alto en realce por frente, punto alto encima del siguiente, punto alto en realce por frente, punto alto encima del siguiente, punto alto en realce por frente, punto alto encima del siguiente y un punto alto en realce por frente. Ahora aquí tenemos los 2 puntos altos que hicimos en la vuelta anterior. Encima del punto alto que sigue me toca hacer un punto alto normal. Lo voy a hacer. Ahí está. Siempre vamos a terminar cada lado con un punto alto encima del primer punto alto de estos 2. Ahora voy a quitar este marcador de puntos y en medio voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora voy a poner el marcador de puntos en medio de estos 2 que acabo de hacer. Y ahora aquí voy a hacer un punto alto en este segundo punto alto. Miren, terminamos con un punto alto encima del primero y vamos a iniciar siempre con un punto alto encima del segundo. Ahí, miren. Y asegúrense de hacerlo atrás. Miren, si ustedes jalan un poquito aquí, el punto empieza atrás, no en el frente, porque si no se van a estar saltando un punto. Así es que encima del segundo punto alto de estos 2, voy a hacer un punto alto. Y luego en el siguiente voy a hacer un punto alto en realce por frente, punto alto. Les voy a mostrar aquí este otro lado. Punto alto en realce por frente,
punto alto en realce por frente, punto alto encima del siguiente, punto alto en realce por frente, punto alto encima del siguiente, punto alto en realce por frente, punto alto encima del siguiente. Y así voy a continuar hasta terminar este lado. Aquí está el último punto alto en realce por frente. Ahora tengo los dos puntos altos que hicimos aquí. Encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. Siempre cada lado vamos a terminar con un punto alto encima del primer punto alto de los dos. Voy a quitar este marcador de puntos y en el centro voy a hacer el aumento donde hacemos dos puntos altos. Estos dos puntos altos son los aumentos de cada vuelta. Al final de cada vuelta vamos a aumentar 8 puntos. Ahora voy a regresar este marcador de puntos aquí al centro y vamos a iniciar este otro lado. Aquí tenemos 11 puntos altos. Así es que recuerden, tenemos el segundo punto alto de estos dos. Vamos a hacer un punto alto encima de este segundo punto alto y luego un punto alto en realce por frente en el siguiente. Y así voy a continuar hasta llegar aquí al siguiente marcador de puntos. Continúen y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Y terminé de hacer este lado. Ahora tengo el marcador de puntos, voy a quitarlo y en el centro voy a hacer dos puntos altos. Mi último punto fue aquí un punto alto encima del primer punto alto de estos dos. Ahora en el centro voy a hacer el aumento, voy a hacer dos puntos altos. Y ahora aquí vamos a hacer lo mismo para este último lado. Así es que empezando encima del segundo punto alto, vamos a jalar aquí para que se mire ahí el punto alto. Ahí meto el gancho y voy a hacer un punto alto. Y luego en el siguiente un punto alto en realce por frente. Punto alto encima del siguiente y un punto alto en realce por frente en el siguiente. Así vamos a continuar y vamos a terminar este lado. Así es que continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, hasta aquí tengo 71 puntos altos. Ahora necesito hacer uno más y lo vamos a hacer aquí, miren. Aquí tenemos el punto deslizado que hicimos cuando nos unimos a la segunda vuelta. Ahí a un lado voy a meter el gancho y voy a hacer mi último punto alto. Ahora tengo 72 puntos altos. Para terminar, vamos a irnos aquí a un lado y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Y así terminó esta tercera vuelta con 72 puntos altos, incluyendo las 3 cadenas aquí al inicio. Ahora para la cuarta vuelta voy a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto. Ahora aquí para empezar, cada lado vamos a hacer un punto alto encima de este primer punto alto que sigue ahí, miren. Vamos a hacer un punto alto y luego un punto alto en realce por frente, un punto alto encima del siguiente, punto alto en realce por frente, punto alto encima del siguiente. Si ustedes notan, en los puntos altos que no están en realce que hicimos en la vuelta anterior, en esta vuelta los hacemos en realce. Y los puntos altos que están en realce que hicimos en la vuelta anterior, ahora en esta vuelta nada más hacemos un punto alto encima. Y eso es todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Así es que se los voy a mostrar. Punto alto en realce por frente, punto alto encima del siguiente, punto alto en realce por frente, punto alto encima del siguiente. Y así voy a continuar hasta llegar a esta esquina. Y aquí están mis dos puntos altos y en el centro tengo este marcador de puntos. Encima del primer punto alto de estos dos termino con un punto alto.
Miren, así es como vamos a continuar y cada sección es igual. Siempre empezamos con un punto alto, terminamos con un punto alto. Ahora aquí, miren, voy a quitar este marcador de puntos y en el centro aquí de estos dos voy a hacer mi aumento. Voy a hacer 2 puntos altos. Ahora voy a regresar mi marcador de puntos. Y ahora voy a continuar a este lado. Como les dije, cuando iniciamos aquí, siempre empezamos con un punto alto encima del segundo punto alto de estos dos que hacemos. Así es que jalamos aquí, el punto alto empieza aquí atrás, no aquí porque si no se van a estar saltando un punto. Ahí, y hago un punto alto encima. Luego el punto alto que sigue es este, lo trabajo en realce por frente. Punto alto encima del que sigue. Punto alto en realce por frente. Punto alto encima del que sigue. Y así voy a continuar hasta llegar aquí donde tengo mi marcador de puntos, la otra esquina. Aquí siempre vamos a terminar con un punto alto aquí. Este va a ser en realce, aquí va a estar un punto alto normal encima. Luego van a quitar este marcador de puntos y aquí adentro van a hacer 2 puntos altos y luego van a iniciar este lado. Van a iniciar haciendo un punto alto encima de este segundo, de estos dos que están aquí, y luego en realce, normal, en realce, normal, en realce, normal, hasta llegar a la siguiente esquina y luego van a repetir lo mismo. Al final de esta vuelta vamos a aumentar 8 puntos más, así es que vamos a tener un total de 80 puntos altos. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de la cuarta vuelta. Para terminar esta vuelta me hace falta hacer un punto alto más. Aquí, para terminar esta vuelta y todas las vueltas, siempre vamos a irnos aquí donde está el punto deslizado y hacemos el último punto alto. Ahora, para terminar esta vuelta, meto el gancho aquí donde están las 3 cadenas y me uno con un punto deslizado. Y ahí está, así termino la cuarta vuelta con un total de 80 puntos altos. Ahora, de aquí en adelante, estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. Aquí, para la vuelta número 5, voy a hacer 3 cadenas. Recuerden que las 3 cadenas cuentan como un punto alto. En este mismo espacio donde hice el punto deslizado, voy a meter el gancho y voy a hacer un punto alto. Y aquí para iniciar este lado siempre vamos a empezar encima del primer punto alto aquí, miren, y hacemos un punto alto normal y en el punto que sigue un punto alto en realce por frente. Encima del punto alto que sigue un punto alto normal, luego punto alto en realce por frente. Como les había dicho en la vuelta anterior, los puntos altos normales se trabajan en realce y los puntos altos en realce nada más hacemos un punto alto. Así. Y así es como voy a continuar de aquí en adelante. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Así es que continúen así repitiendo estas 2 vueltas. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente. Aquí nada más les quiero mostrar cómo vamos a hacer cada vez que llegamos a cada esquina para que ustedes sepan exactamente. Ahí está. Siempre terminamos con un punto alto aquí para cada lado. Miren, aquí están los 2 puntos altos. En el centro tengo mi marcador de puntos y este es el primer punto alto de estos dos. Terminamos con un punto alto encima, quitamos el marcador de puntos y en el centro aquí hago 2 puntos altos. Ahí está. Regreso mi marcador de puntos en el centro de estos dos y para iniciar este lado siempre empezamos con un punto alto encima del segundo de estos dos. Miren, ahí. Punto alto normal y luego punto alto en realce por frente. Punto alto normal, punto alto en realce por frente. Y ahí está, así es como ustedes van a continuar. Ahora continúen viendo y nos vemos al final de esa vuelta.
Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 6 y tengo un total de 96 puntos altos. Ahora para la vuelta número 7 hasta la vuelta número 13 vamos a cambiar de color de hilo para cada vuelta. Si ustedes no lo quieren hacer, nada más continúen entonces hasta la vuelta número 13. Lo van a hacer de igual manera, pero si van a cambiar de color de lana, aquí estoy usando la misma lana del mismo grosor, es de 3 milímetros, es una lana para bebé número 3. Pues bueno, aquí ya me uní al inicio donde están las 3 cadenas. Ahora voy a meter el gancho de nuevo aquí, voy a jalar este nuevo color. Estoy usando el mismo gancho, nada más que no encontré con el que originalmente empecé, pero es de 3.5 milímetros. Y ahí está, un punto deslizado. Ahora vamos a jalar aquí el color blanco para que se cierre ese punto muy bien. Y ahora con el color rojo vamos a continuar y vamos a hacer exactamente lo mismo. La única diferencia es de que cambiamos de color de hilo. Así es que voy a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto y luego un punto alto en realce por frente, punto alto en realce por frente, punto alto. Y así voy a continuar para la vuelta número 7. Al final de la vuelta número 7 voy a tener un total de 104 puntos altos y luego voy a nada más cambiar de color de hilo. Voy a dejar de usar el color rojo y voy a usar el color blanco y así voy a hacer hasta llegar a la vuelta número 13. Pues bueno, continúen así y nos vemos al final de la vuelta número 13. Ok, terminé de hacer la vuelta número 13, tengo un total de 152 puntos altos. La sisa está midiendo aproximadamente 13 centímetros, que son más o menos 5.25 pulgadas, un poquito más de 5 pulgadas. Ahora aquí, el canesú está terminado, así es que lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es vamos a dividir las mangas. Así es que aquí terminé la vuelta número 13, me uní aquí a un lado de las 3 cadenas, así es que ahora tengo 2 cadenas aquí y en este espacio voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora voy a hacer 3 cadenas, me voy a saltar estos puntos altos y voy a irme aquí donde hacemos el aumento, donde están los 2 puntos altos. Miren, ya quité mis marcadores, así es que aquí es donde venía haciendo los aumentos, los 2 puntos altos. Así es que en el centro aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora, lo que voy a hacer es voy a trabajar estos puntos aquí del frente, así es que para hacer eso, empezando en este siguiente punto alto, que es el segundo de los 2 que hacemos aquí, voy a trabajar un punto alto encima. Ahí, miren. Y luego voy a hacer un punto alto en realce por frente en el siguiente, punto alto encima y punto alto en realce por frente. Ya aquí vamos a continuar con lo mismo del punto hasta llegar aquí. Nos vemos aquí, aquí es donde está el siguiente aumento, donde hacemos los 2 puntos altos aquí. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la otra manga. Ok, terminé de hacer estos puntos altos del frente, tengo 43 puntos altos desde aquí hasta aquí. Ahora tengo los 2 puntos altos, aquí es donde hacíamos los aumentos, así es que en el primer punto alto encima voy a hacer un punto alto. Así es que son 44, adentro de este espacio, en medio de estos dos, voy a hacer 3 más. 45, 46 y 47 puntos altos con estos 3 que acabo de hacer. Miren, ahí está. Así es que para la parte delantera tengo 47 puntos altos. Ahora vamos a dividir la otra manga, así es que vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a saltarnos estos puntos y nos vamos a ir aquí a la siguiente esquina. Aquí es donde hacíamos los aumentos. Aquí están los 2 puntos altos. Así es que aquí voy a hacer nada más 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahí está. Ahora, para empezar y hacer los puntos de este lado, lo que voy a hacer es en este segundo punto alto. Miren, de estos 2 que tenemos aquí, aquí voy a hacer un punto alto encima. Ahora, voy a hacer un punto alto en realce por frente en el siguiente y punto alto encima del punto alto en realce. Y luego punto alto en realce por frente, un punto alto encima del siguiente, punto alto en realce por frente. Y así voy a continuar hasta llegar aquí al inicio. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de esta primera vuelta. Aquí para terminar, miren, este último punto que tengo aquí está en realce por frente. Así es que aquí donde tengo el punto deslizado a un lado de las 3 cadenas, voy a hacer un punto alto. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto, miren ahí, y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Ahora si contamos cada uno de los puntos altos para la parte de atrás, desde aquí hasta aquí, miren, son 47 puntos altos, al igual que aquí para el frente son 47, así es que en total tengo 94 puntos altos para esta primera vuelta. Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer 4 puntos deslizados más. 1, 2, 3, no, 1, 2, 3, 4 en el centro, aquí en la segunda cadena es donde voy a empezar a hacer esta segunda vuelta de aquí en adelante, porque cada vuelta que terminemos la vamos a terminar aquí justamente debajo de la manga para que no se note aquí cuando terminemos cada vuelta. Y así queda un terminado más bonito. Así es que para hacer estos 4 puntos deslizados voy a hacer un punto deslizado encima del siguiente punto. Tengo 1, 2, 3 encima de este último punto alto. No, en la primera cadena sería. Voy a hacer un punto deslizado y un punto deslizado en medio, en la segunda cadena de estas 3 que hicimos ahí. Miren, aquí lo importante es de que estemos en el mero centro de las 3 cadenas que hicimos aquí, así es que en la segunda cadena. Ahora, aquí para la segunda vuelta lo que voy a hacer es voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto de cadena voy a hacer un punto alto. Un punto alto en la tercera cadena, aquí. Ahora miren, encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto. Y luego en el siguiente un punto alto en realce por frente. Encima del punto alto que sigue un punto alto. Luego punto alto en realce por frente. Y luego punto alto encima. Punto alto en realce por frente. Aquí los puntos les tienen que salir bien porque vamos a seguir la secuencia así como hemos estado haciendo esta parte aquí en estos puntos del centro. Si no, no van a quedar bien los puntos. Y bueno, ahí está. Así voy a continuar hasta llegar aquí a este otro lado. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí debajo de la siguiente manga. Miren, terminé de hacer estos puntos aquí para el lado del frente. Ahora tenemos las 3 cadenas aquí. Aquí vamos a hacer un punto alto en cada una de las cadenas. Así, miren. 1, 2 y 3. Ahora tengo el primer punto alto de aquí de la parte de atrás. Encima de este primer punto alto, miren aquí, voy a hacer un punto alto y luego un punto alto en realce por frente en el segundo, un punto alto encima del siguiente y un punto alto en realce por frente en el siguiente. Y luego miren, aquí está el punto, aquí me toca hacer un punto alto normal y luego un punto alto en realce por frente. Y luego voy a continuar así, haciendo lo mismo hasta llegar al final de esta segunda vuelta. Ok, así es que continúen y nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 100 puntos altos. En la primera vuelta teníamos 94, en esta vuelta tengo 100 porque agregamos 3 puntos altos debajo de esta manga y 3 puntos altos aquí debajo de esta manga. Ahora para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí encima del primer punto alto, no de las cadenas, y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta con un total de 100 puntos altos. Me olvidé mencionarles al inicio de la segunda vuelta de que las 2 cadenas de aquí en adelante no cuentan como ningún punto. Están ahí para que cuando nos unamos no quede un hueco ahí. Nos ayuda a que quede bien cerrado ahí el punto. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y lo mismo, las 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora, empezando en este primer punto alto donde hicimos el punto deslizado, miren aquí, voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Luego encima del punto alto que sigue voy a hacer un punto alto en realce por frente. Y luego punto alto encima del siguiente, punto alto en realce por frente, punto alto, y así voy a continuar
repitiendo lo mismo, alternándome entre un punto alto en realce por frente y un punto alto normal por todo alrededor. Aquí también debajo de esta manga vamos a seguir con la misma secuencia hasta llegar aquí al final. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. Tengo 100 puntos, no incluyendo las 2 cadenas. Ahora miren, aquí acabo de encontrar una manera de trabajar este punto en forma circular. Eso quiere decir de que vamos a trabajarlo en forma espiral sin parar para unirnos así como vamos a hacer aquí. Miren que terminamos, nos unimos con un punto deslizado, 2 cadenas y luego repetimos lo mismo. Si ustedes quieren hacerlo de esta manera, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Miren, tengo 100 puntos altos hasta aquí y este último punto es un punto alto normal y tengo las 2 cadenas. Lo que podemos hacer es trabajar este punto en realce, miren así. Nada más vamos a meter el gancho así, jalamos una lazada y hacemos el punto alto en realce. Luego encima del punto que sigue está en realce, pero me toca hacer un punto alto, así es que voy a hacer un punto alto en realce por frente, punto alto normal, punto alto en realce por frente y así va a continuar el punto como hemos hecho en la segunda vuelta, perdón, en la tercera vuelta. Y luego cuando lleguemos aquí, automáticamente seguimos haciendo el punto en forma circular sin necesidad de parar. Si ustedes lo quieren hacer así, lo pueden hacer. Yo así creo que lo voy a hacer para darle aquí el largo del suétercito. Pero también si ustedes quieren hacerlo de la manera como veníamos haciendo, les voy a mostrar. Miren, aquí hasta aquí tengo 100 puntos altos, es mi último punto. Voy a irme encima del primer punto alto, aquí están las cadenas, así que me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Luego voy a hacer 2 cadenas y este punto en realce por frente que hice en la vuelta anterior, en la tercera vuelta, hoy en esta vuelta voy a hacer un punto alto encima y luego el punto alto en realce por frente. Entonces, si lo quieren hacer así, nos vamos a alternar entre estas 2 vueltas. Vamos a empezar de una manera como empezamos en la tercera vuelta y así como les acabo de mostrar aquí en la cuarta vuelta por el resto del suéter. Miren, ahí va a depender de ustedes si lo quieren hacer así. Yo creo que se va a ver mejor si lo hacemos en forma circular como les mostré la primera vez, donde así, miren, cargamos el gancho, jalamos una lazada y hacemos el punto alto en realce. Luego un punto alto encima, punto alto en realce por frente. Yo así voy a continuar y lo voy a hacer así. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles de que fácilmente yo cuando termine nada más voy a continuar en una vuelta continua, sin necesidad de parar y unirme con un punto deslizado ni nada. Creo que el terminado va a quedar más bonito y se va a ver más bonito aquí el suétercito. Así es que vamos a hacerlo así. Bueno, yo así lo voy a hacer, pero si ustedes prefieren hacerlo de la segunda manera, también no pasa nada. Pues bueno, nos vemos aquí al final de la cuarta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta. Como les había dicho, yo esta parte aquí la voy a hacer en forma circular, así es que miren aquí, nada más voy a continuar con la misma secuencia del punto. Punto alto en realce por frente, punto alto encima, punto alto en realce por frente y ya el resto es igual. Creo que así es más fácil, miren, así es como se mira. Si ustedes están haciéndolo de la otra manera, donde se unen al inicio con un punto deslizado, luego hacen 2 cadenas, entonces van a seguir de igual manera como les mostré en la vuelta 1 y la vuelta 2. Yo así voy a continuar en esta forma circular. Como agregamos un punto aquí para que estos puntos queden impares, entonces tengo ahora 101 puntos altos. Pero no se ve nada mal, un punto más, un punto menos no hace mucha la diferencia. Miren, se mira muy bonito. Así es que así voy a continuar yo y nos vemos entonces al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar esta parte. Aquí es donde iniciamos a hacer las vueltas continuas, así sin parar. Así es que voy a hacer, aquí tengo mi último punto alto en realce por frente y en el punto que sigue, donde me toca hacer un punto alto encima, voy a hacer un punto deslizado. Ya corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y aquí está esta parte, miren, este es el lado derecho, ahí está, se los voy a medir porque exactamente las vueltas es un poco difícil contar con este punto, así es que mejor se los voy a medir. Miren, desde aquí en medio del cuello
hasta la última vuelta está midiendo 29 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas y medias. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor y lo vamos a hacer con este color blanco. Ustedes, si quieren continuar haciendo esta parte de abajo con el color rojo, lo pueden hacer. Yo, como estoy combinando blanco con rojo, lo voy a hacer así. Voy a agregar este color blanco, así es que vamos a hacer una lazada y en esta parte aquí abajo voy a hacer una vuelta de puntos bajos y podemos añadir el hilo aquí a un lado. Miren, donde hice el punto deslizado, en ese mismo punto vamos a jalar una lazada, vamos a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo y luego voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos encima de cada uno de los puntos que tenemos aquí. Así es que continúen por todo alrededor. Luego nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de puntos bajos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto bajo y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta. Ahora, para hacer la parte de abajo del suéter, voy a dejar de usar este gancho de 3,5, voy a usar este gancho de 3 milímetros. Si ustedes quieren continuar con el gancho de 3,5, pueden hacerlo. La parte de abajo yo quiero que quede un poquito más ajustada a la cintura, por eso es que voy a usar este gancho, pero si quieren usar el gancho de 3,5, no pasa nada, lo pueden hacer. Ahora aquí miren, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Miren, en la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo y en cada una de las cadenas voy a hacer un punto bajo al modo de tener 6 puntos bajos. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo o más corto, entonces hagan más o menos cadenas aquí. Aquí está. Tengo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora miren, en estos 2 puntos bajos que siguen voy a hacer un punto deslizado. Vamos a girar. Vamos a girar de esta manera para que el hilo nos quede enfrente del gancho. No vayan a girar así porque si no va a quedar torcido. El hilo va a quedar atrás del gancho. Así es que vamos a girar así. Miren. Ahora miren, tenemos los 6 puntos bajos que hicimos aquí. Por la barrita de atrás del punto voy a meter el gancho, voy a hacer un punto bajo. Y en cada uno de los puntos bajos voy a hacer un punto bajo, pero por la barrita de atrás, al modo de también tener 6 puntos bajos aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, me hace falta uno más. Y 6. Ahí está, 6 puntos bajos. Una cadena, vamos a girar así. Y de nuevo voy a bajar haciendo puntos bajos por la barrita de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Siempre vamos a tener 6 puntos bajos hacia arriba y 6 puntos bajos hacia abajo. Ahora miren, tengo los dos siguientes puntos bajos. Voy a hacer punto deslizado en el primero, punto deslizado en el segundo. Vamos a girar y de nuevo vamos a subir haciendo puntos bajos, pero por la barrita de atrás del punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena, giramos y repetimos lo mismo. Un punto bajo en cada uno de los puntos por la barrita de atrás hasta tener 6 puntos bajos.
esto es todo lo que vamos a hacer por todo alrededor de esta parte de abajo. Si a ustedes se les dificulta hacer este punto, pueden hacer puntos bajos, así como hicimos aquí por todo alrededor, tal vez unas 5 o 6 vueltas, y les va a quedar bien también. Bueno, tengo mis 6 puntos bajos. En los siguientes 2 puntos bajos voy a hacer punto deslizado y punto deslizado. Giramos y repetimos lo mismo. Ahí está. Así es como vamos a continuar haciendo esta parte. Así es que continúen, terminemos de hacer esto y nos vemos ya cuando hemos terminado aquí para mostrarles cómo vamos a unir las últimas 2 vueltas. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final, hice la última vuelta de la cintura, miren, así es como me ha quedado, me encanta este punto, está muy bonito. Y continué con los 6 puntos bajos que les había dicho. Así es que ahora aquí, miren, lo que voy a hacer es, hice la última vuelta, luego estoy terminando aquí en la parte de abajo y ya no tengo ningún espacio aquí, no tengo ningún punto bajo libre. Así es que lo que voy a hacer es voy a meter el gancho aquí a un lado, miren, de donde hicimos el primer punto bajo, y ahí voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Si ustedes tienen un punto libre, está bien, no pasa nada. Ahí pueden hacer su punto bajo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a unir esta primera vuelta con la última vuelta. Así es que nada más vamos a hacer esto, miren. Vamos a unir los dos lados así. Vamos a meter el gancho por el primer punto aquí a este lado y por el primer punto o por el último punto aquí en la parte de abajo. Déjenme ver cómo hacemos esto. El hilo está hacia atrás, así es que mejor voy a hacer una cadena para traerlo hacia el frente. Y ahora sí, voy a meter el gancho punto por punto, asegurándome de que los puntos bajos coincidan a cada lado. Ahí. Y vamos a hacer puntos deslizados para unir esta parte. También pueden cortar el hilo y unir esta parte cosiéndolo. Ahí está. El último punto. Paso este hilo por la lazada, corto el hilo y pasamos el hilo por la última lazada. Y miren, así es como nos ha quedado esta parte ahí. Y aquí está, esta parte de abajo. Esta es la parte de atrás del suéter y este es el lado del frente, más bien la parte de atrás. Esta es la parte de atrás y este es el frente. Miren, ahí está. O cualquier lado, no importa. Ahí ustedes decidan cuál es el lado derecho y cuál es el lado de atrás. Bueno, miren. Ahora, lo que voy a hacer es vamos a hacer las mangas, pero voy a terminar de grabar el video en inglés y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer una de las mangas. Nos vemos entonces. Ahora, ya que terminamos de hacer la parte de abajo, vamos a hacer una de las mangas. Miren, ya hice una de las mangas, así es como me ha quedado. Miren, ahí está. Vamos a hacer exactamente como hice esta manga aquí a este lado. Es exactamente igual. Así es que vamos a comenzar aquí debajo de la manga y vamos a usar este gancho de 3.5 milímetros. Nos vamos a ir aquí justamente en el centro. Miren, vamos a buscar el centro más o menos por aquí. Ahí. Así es que vamos a jalar una lazada con este color rojo. Vamos a irnos en el centro. Miren, vamos a jalar esta lazada. Vamos a jalar aquí una lazada. Vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Y luego en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Ahí está el primer punto alto. Ahora miren, yo tengo 2 espacios aquí, este y este. Si ustedes solamente tienen uno, no pasa nada, está bien, porque me voy a saltar un espacio de todas maneras. Voy a cargar el gancho, me voy a saltar este espacio y en este voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, cargo y en este punto alto que está aquí, miren, que es el último punto alto antes de dividir la manga, meto el gancho allí, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Este punto que acabo de hacer tiene 2 patitas y cuenta como un punto alto. Así es que aquí llevo 2 puntos altos. Ahora para la manga tenemos 35 puntos altos. Así es que voy a hacer un punto alto en cada uno de los puntos. Aquí al inicio asegúrense de jalar aquí y abrir un poquito porque el punto alto, este primero, empieza aquí atrás. Miren ahí. Y voy a hacer un punto alto.
ahora voy a continuar por todo alrededor haciendo un punto alto en cada uno de estos puntos altos. Tenemos 35, así es que continúen y nos vemos aquí a ese otro lado para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí a este otro lado de la manga. Hasta aquí tengo los 35 puntos altos que tengo de la manga, más los 2 puntos altos, tengo 37 puntos altos. Voy a hacer 2 más, así es que voy a cargar el gancho y voy a meter el gancho aquí donde está este punto alto. Quito 2 lazadas, cargo y en este espacio, miren, este huequito aquí voy a meter el gancho, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Aquí están 38 y voy a hacer uno más aquí a un lado de este punto, miren ahí. Ahí está. Con este punto tengo 39 puntos altos. Me voy encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que del punto alto, y hago un punto deslizado. Ahí está, y así termino esta primera vuelta con 39 puntos altos para la manga. De aquí en adelante vamos a continuar con esos 39 puntos altos. Ahora voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto y un punto alto en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior, al modo de también terminar con 39 puntos altos para la segunda vuelta de la manga. Bueno, continúen y nos vemos al final para una vez más enseñarles cómo terminar cada vuelta y cómo empezar cada vuelta de aquí en adelante. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta segunda vuelta. Para terminar todas las vueltas de aquí en adelante, ustedes siempre se van a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que del punto alto, y van a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminó la segunda vuelta con 39 puntos altos. Ahora para la tercera vuelta y todas las vueltas que siguen, hacemos 2 cadenas y encima del primer punto alto, que es el mismo donde hicimos el punto deslizado, hacemos un punto alto y un punto alto en cada uno de los puntos altos por todo alrededor. Así es como vamos a continuar de aquí en adelante. Vamos a hacer un total de 18 vueltas. Ya tenemos 3 vueltas aquí, así es que continúen hasta tener 18 vueltas y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer las 18 vueltas. Miren, aquí están. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahora para terminar esta última vuelta nos vamos a unir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y aquí está. Esta parte está terminada. Ahora lo que vamos a hacer es el puño. Miren, esta parte aquí es que lo que vamos a hacer ahora con el hilo blanco y el mismo gancho, vamos a unirnos en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Aquí vamos a jalar una lazada con el color blanco. Ahí está. Vamos a hacer una cadena y ahora en este primer punto alto, miren que es el mismo donde unimos con un punto deslizado, vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente, un medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente y medio punto alto en realce por detrás. Así vamos a continuar para esta vuelta, nada más alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Continúen así y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta primera vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora vamos a repetir lo mismo. Ahora para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí, miren, encima del primer medio punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta. Ahora de aquí en adelante vamos a repetir lo mismo por un total de 4 vueltas. Así es que van a hacer una cadena y el primer punto está en realce por frente. Así es que vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente. Y así vamos a continuar y repetir exactamente lo mismo. Cuando terminen se van a unir aquí encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, van a hacer una cadena después y repetir lo mismo hasta tener 4 vueltas. Si ustedes tienen dificultad en hacer medios puntos altos en realce por frente y por detrás, lo que pueden hacer también es hacer unas 5 vueltas de puntos bajos por todo alrededor. Y tal vez pueden usar un gancho más pequeño de 3 milímetros para hacer eso. Pues bueno, continúen, terminemos de hacer el puño. Cuando terminen así es como les va a quedar.
Ok, terminé de hacer el puño. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y la manguita ya está terminada. Continúen viendo, al final del video les voy a dar las medidas de las mangas, como siempre lo hago. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, ustedes lo van a hacer a este lado. Está hecho de igual manera, nada cambia, es exactamente igual, así es que ustedes van a hacer lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es el cuello. Así es que lo que vamos a hacer es, vamos a darle vuelta. Miren, aquí está donde iniciamos. Yo dejé este marcador de puntos aquí. Y si se recuerdan, cuando hicimos la primera vuelta de puntos bajos, no nos unimos aquí al inicio, dejamos la vuelta de los puntos bajos así sin unir. Así es que lo que vamos a hacer ahora, antes de iniciar el cuello, es unirnos con este hilo que nos sobró, así, y hacer un punto deslizado. Ahí está. Inicialmente estaba pensando en dejar esta parte abierta, pero después cambié de opinión, así es que por eso es que no lo cerramos. Pero si ustedes van a hacer el suétercito y aún no han empezado, pueden cerrar esa primera vuelta de puntos bajos, no pasa nada. Bueno, ya la cerramos ahí. Ahora con este color blanco y en este mismo punto ahí, vamos a hacer una lazada con este color blanco o el color que ustedes estén usando y vamos a irnos aquí justamente ahí en ese mismo punto, el punto bajo de esta esquina ahí, miren, y vamos a hacer una cadena y un punto bajo en este mismo punto. Ahora, una cosa antes de continuar, yo esta parte aquí la voy a hacer en el color rojo, incluyendo esta vuelta de puntos bajos que vamos a hacer. Y luego el resto, que es esta parte, aquí como es la parte de abajo que hicimos, lo voy a hacer también en el color rojo. Se los voy a mostrar con este color blanco porque se nota mejor. El color rojo es muy oscuro, así es que creo que van a poder ver exactamente lo que vamos a hacer con este color. Pero el resultado final va a ser en el color rojo. Bueno, aquí vamos a hacer un punto bajo en medio de cada uno de los puntos bajos por todo alrededor. Así, miren. Y lo vamos a hacer en medio. Así. En medio de cada uno de los puntos bajos ustedes van a hacer un punto bajo y van a continuar así por todo alrededor. Al final, cuando terminemos, vamos a tener un total de 60 puntos bajos. Así es que continúen. Nos vemos al final cuando ya hemos terminado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos por todo alrededor del cuello. Tengo un total de 60 puntos bajos. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, el cuello está terminado. Si ustedes quieren dejarlo así, lo pueden hacer, no pasa nada. Yo lo que voy a hacer, como les había dicho, es voy a hacer lo mismo que hice aquí en la parte de abajo del suéter, lo voy a hacer aquí alrededor del cuello, pero vamos a hacer menos cadenas. Así es que aquí miren, yo se los voy a mostrar con este color blanco, pero en realidad lo voy a hacer con el rojo, pero con el rojo no se nota muy bien, así es que por eso voy a continuar con el color blanco, pero como les digo, va a ser en el color rojo que yo lo voy a hacer. Así es que si ustedes lo están haciendo en otro color, pueden cortar el hilo aquí y unirse al mismo punto donde hice el punto deslizado. Así es que eso es lo que pueden hacer. Ahora, para hacer esta parte voy a usar otro gancho, el gancho más pequeño, que es este de 3 milímetros. Ahora, si ustedes están usando un gancho más grande o más pequeño para hacer el suéter, más grande o más pequeño, nada más bajen medio punto y les va a quedar el cuello más pequeño. Bueno, aquí miren, lo que vamos a hacer es con este gancho de 3 milímetros vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En la segunda cadena voy a hacer un punto bajo. Esta parte es exactamente lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Ahí miren. Aquí vamos a tener 4 puntos bajos. Ahora me voy a saltar el primer punto donde nos unimos con un punto deslizado y en los siguientes dos voy a hacer un punto deslizado en cada uno. Vamos a girar y vamos a buscar los 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, y en el primero de aquí abajo por la barrita de atrás vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, siempre por la barrita de atrás. Punto bajo, punto bajo, punto bajo y punto bajo. Siempre vamos a tener 4 puntos bajos. Ahora hacemos una cadena, vamos a girar
y nos regresamos hacia abajo por la barrita de atrás haciendo puntos bajos. Ahí está. Ahora, en los siguientes 2 puntos bajos que están libres, vamos a hacer 2 puntos deslizados. 1 y 2. Ahora vamos a girar y vamos a repetir lo mismo. En el primer punto bajo por la barrita de atrás hacemos un punto bajo y en cada uno de los siguientes puntos. Una cadena, giramos y nos regresamos hacia abajo haciendo puntos bajos. Ahora esta parte es exactamente lo mismo que hicimos al otro lado, perdón, en la parte de abajo de la cintura. Así es que ustedes van a hacer lo mismo. Ahí está, 4 puntos bajos. Ahora en los siguientes 2 puntos bajos que están libres, vamos a hacer puntos deslizados. Ahí está, giramos y repetimos lo mismo. Así vamos a continuar hasta terminar por todo alrededor. Continúen y nos vemos ya cuando hemos terminado para mostrarles el suétercito terminado. Ok, estoy aquí al final. Miren, aquí para terminar ya no tengo más puntos aquí para hacer el punto deslizado. Así es que lo que voy a hacer es voy a irme aquí en el mismo punto donde tengo las cadenas ahí a un lado. Ahí voy a hacer un punto deslizado. Ahora aquí bien podemos cortar el hilo y coser los dos lados juntos así, o podemos hacer puntos deslizados hasta llegar arriba. Así es que lo que voy a hacer es voy a tratar de hacer aquí los puntos deslizados así, que es lo mismo que hicimos en la parte de abajo. O también se puede coser, ahí va, ustedes van a ver cómo pueden hacerlo. Y ahí está. Ahora vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Y aquí está ya el cuello terminado. Miren, así es como me ha quedado. Ahora, una cosa, si ustedes creen que el cuello está muy angosto, está muy apretado, lo que pueden hacer es, en lugar de usar el gancho de 3 milímetros, lo que pueden hacer es usar el gancho de 3.5 milímetros. Y también aquí en la parte de abajo donde hacíamos 2 puntos deslizados, en lugar de hacer 2, hagan 1. Y ahí les va a quedar el cuello más grande. Pues bueno, así es como nos ha quedado el suétercito, ya está terminado. Esta es la otra manga. Miren qué lindo está el suétercito. Aquí ustedes pueden decidir qué lado puede ser el lado del frente y qué lado puede ser el de atrás. Yo creo que esta parte aquí donde hemos estado uniendo al final de cada vuelta puede ser la parte del frente, no pasa nada. Miren, está un terminado muy bonito, pero si ustedes prefieren lo pueden dejar al lado de atrás. Pues bueno, miren, ahí está precioso. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 34.5 centímetros, que son más o menos 13.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 19 centímetros, que son más o menos 7.5 pulgadas. Ahora el ancho de la manga, me olvidé medirlo. Está midiendo aproximadamente 9 centímetros y medio, que son más o menos 3 pulgadas y media. Ahora miren, de largo desde arriba del cuello hasta el final aquí está midiendo aproximadamente 34 centímetros, que son más o menos 13.25 pulgadas. Y el pecho nada más por encima está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Así es que basado en estas medidas, este suétercito es para niños y niñas de más o menos 6 a 9 meses. Ahora también se puede tejer más grande o más pequeño, yo diría desde un bebé de 0 a 3 meses hasta más o menos 12 a 18 meses. Aquí en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer en esas medidas, así que asegúrense de ver ahí. También hice el pantaloncito, miren, aquí está precioso y miren. Ahí está. Ahora el paso a paso de este pantaloncito ya está en mi canal. Aquí arriba les voy a dejar el link. Aquí les va a aparecer el link, o si presionan la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal, los llevará donde están todos mis videos. Ahí van a encontrar el pantaloncito. El que hice en el video es
en el color celeste con blanco. Esta parte aquí es celeste y el pantaloncito es en el color blanco, y también tiene los pomponcitos, y es para el mismo tamaño, que es 6 a 9 meses. Así es que pueden hacer eso, pero ya saben, acá arriba les voy a dejar el link también para que fácilmente lo puedan encontrar. También este suéter lo tengo ya en un tamaño más grande. Para las personas que me piden tamaño más grande, miren, está este suéter que ya les mostré en mi canal. Para un niño de más o menos para 5 a 6 años. Miren, se lo hice a mi hijo. Aquí también, si presionan la ovejita, les voy a dejar el link, o si no, aquí también arriba les voy a dejar el link de este suéter, que como les digo es para niños de más o menos 5 a 6 años. Y también en la caja de información de este video, ahí también van a encontrar otras medidas. Creo que desde más o menos 2 a 3 años hasta 7 a 8 años. Así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, así completamos ya este lindo conjunto. Ya zapatitos también tengo en mi canal, muchos videos, también gorritos tengo si quieren ustedes hacer el conjunto completo. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.